Hola a todos, somos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera Sullana. En el siguiente video hablaremos sobre el señoriaje en el Perú. Este trabajo fue realizado con la asesoría del economista Carlos Mas González y elaborado por los siguientes estudiantes: Arias Pinta Yesenia, Atoche Reto Edgar, Tábara Lazo Jacqueline y Troncos Martínez Kenji. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejamos con el desarrollo del trabajo. ¿Qué es el señoriaje? Tenemos tres definiciones. La primera es el acto del Estado que consiste en fabricar dinero para ponerlo en circulación. En periodos precapitalistas se fabricaban billetes según la cantidad de metales preciosos que se extraían de las minas. Así, por cada onza de oro se podía fabricar 100 nuevos billetes de un sol, que se entregaban al minero para que éste adquiriera los bienes que satisfacieran sus gustos, necesidades o preferencias. Fabricar más dinero que no tuviera respaldo en oro se consideraba un fraude. Además, durante casi 2 siglos, esta actividad la realizaba un agente privado, quien estaba a cargo de la casa de moneda. Si quien tenía billetes quería en algún momento recuperar el metal precioso, no tenía más que ir a la casa moneda y canjearlo. En 1945, por el acuerdo de Bretton Woods, el dólar se valorizaba en oro a razón de $35 por onza Troy, y cada país fijaba su tasa de cambio respecto al dólar, permitiendo que los gobiernos administraran por su cuenta la cantidad de dinero en circulación. Algunos gobiernos tomaban en cuenta sus reservas en dólares. La tasa de cambio de dólar-oro no impidió que los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos hicieran señoriaje. En 1971, el presidente Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar. Desde entonces eliminó la regla de emisión respaldada en oro o en dólares, y cada país podía emitir billetes bajo sus propios criterios. Desde entonces el mundo ha asistido a los peores desastres económicos y financieros. Como definición 2 encontramos que el señoriaje es el ingreso que percibe un determinado gobierno debido al poder monopólico para imprimir monedas. Virtualmente, imprimir moneda no tiene ningún costo, pero dicha mercancía se puede cambiar por bienes y servicios. El nombre proviene de una técnica medieval de limar los cantos de las monedas de oro en periodos de problemas financieros, cuando los señores feudales, quienes tenían el privilegio de acuñar las monedas dentro de sus dominios. Estos conceptos resultan hoy importantes debido al debate sobre las restricciones presupuestarias del Estado y la financiación del gobierno público a corto y largo plazo. Para los Estados Unidos, su señoriaje es el beneficio que obtiene al imprimir su moneda. Señoriaje es la diferencia entre el costo de poner la moneda en circulación. En conclusión, señoriaje es la diferencia entre el costo de poner la moneda en circulación y el valor de los bienes que la moneda puede comprar. Si un billete de $1 cuesta cerca de 3 centavos imprimirlo, el gobierno puede usarlo para comprar bienes que cuestan $1. El señoriaje es 97 centavos. Para los Estados Unidos, el señoriaje por imprimir dólares es alrededor de 25 mil millones de dólares, que es una gran cantidad de dinero en términos de dólares, pero es menos del 1,5% de sus ingresos totales y solo el 0,3% de su Producto Interno Bruto. Como tercera definición encontramos que es la recolección del impuesto de dinero cuando el Banco Central de Reserva emite nuevos saldos monetarios, que lo conocemos como base monetaria, o nuevos medios de pago. Para determinar su cuantía, primero hay que determinar sus tasas de crecimiento, conocer los porcentajes de la inflación, las cifras del Producto Bruto Interno Nominal y las cifras del ingreso tributario del país. Como siguiente punto, hablaremos sobre el señoriaje como renta proveniente de la emisión de dinero. Para Sachindes y Larraín, en 1994, bajo esta definición, la literatura económica centra sus análisis en los recursos reales que el gobierno puede obtener con emisión de dinero nuevo. Puede ser expresado de la siguiente forma:
como el señoriaje va a ser igual a la cantidad de moneda en circulación sobre Producto Interno Bruto más las reservas que los bancos privados mantienen en el Banco Central sobre Producto Interno Bruto menos la tasa de interés que se les pagan a las reservas multiplicado por las reservas sobre Producto Interno Bruto. Dentro de este mismo concepto, Blanchard y Fisher en 1989 proponen la siguiente fórmula para medir el señoriaje, el cual va a estar determinado como la derivada de la oferta monetaria con respecto al tiempo sobre los precios, que va a ser igual a la derivada de la oferta monetaria con respecto al tiempo sobre la misma oferta monetaria multiplicada por la oferta monetaria sobre los precios, que esto va a ser igual a la resta de la oferta monetaria menos la unidad sobre los precios. Como siguiente punto hablaremos sobre el costo de oportunidad de la tenencia de dinero y el señoriaje, en el cual como principal aporte encontramos el de Hochschild en 1990, en el cual propone la siguiente fórmula para estimar el señoriaje, el cual va a ser calculado por el producto de la tasa de interés nominal por la base monetaria en términos reales. Esta forma de medir el señoriaje ha sido criticada por Gross en 1989, ya que omite el hecho de que el interés pagado sobre las reservas requeridas a los bancos debe ser sustraído del señoriaje, por lo que dicho autor propone la siguiente fórmula, que va a ser igual a la tasa de interés de largo plazo multiplicado por la cantidad de moneda en circulación sobre el Producto Interno Bruto más la tasa de interés a largo plazo menos el interés multiplicado por las reservas sobre el Producto Interno Bruto. Esta definición de señoriaje omite la regla de Modigliani sobre el costo de oportunidad de la tenencia del dinero, la cual dice que en una economía con tasas de inflación altas y variables, el costo de oportunidad de la tenencia de dinero puede ser la inflación o la tasa de interés, dependiendo de cuál de las variables mencionadas tengan un valor más alto. Esta regla es muy importante para países en desarrollo como el Perú, donde el mercado de capitales es poco desarrollado y la tasa de interés no refleja adecuadamente los cambios en la tasa esperada de inflación. Como siguiente punto hablaremos sobre quién es el que cobra el señoriaje, el cual plantearemos dos supuestos, uno en el que el país emplea la moneda de otro país, el cual el gobierno del país emisor es el que gana el señoriaje, y el otro supuesto es en donde hay también casos históricos en los que el sector privado ha tenido el derecho de imprimir papel moneda y de esta forma recolectar la totalidad o una proporción del señoriaje. Como ejemplo de primer caso, vamos a hablar de Panamá, el cual utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial. La ausencia de una moneda local significa que el gobierno de Panamá renuncia a las posibilidades de percibir el señoriaje a favor del gobierno estadounidense. Si los panameños desean aumentar sus reservas monetarias, el país como un todo necesita tener un superávit comercial para acumular dólares. Por otro lado, Estados Unidos gana recursos reales por el privilegio de imprimir billetes en el cual se van a emplear en Panamá. Estados Unidos podrá tener un pequeño déficit comercial, pero la diferencia va a ser cubierta por la emisión del dinero que se va a utilizar en Panamá. En términos generales, dados que los dólares de los Estados Unidos son muy apreciados por muchas personas y empresas de países inestables, los Estados Unidos obtienen señoriaje cuando emiten dinero que va a parar a manos extranjeras. Ahora vamos a respondernos a la siguiente interrogante. ¿Puede el gobierno obtener señoriaje cuando impera un sistema de tipo de cambio fijo? Pues bajo un sistema de cambio fijo, el déficit fiscal termina traduciéndose en una pérdida de reservas, lo cual nos lleva a dos casos. El primer caso es cuando el resto del mundo también está experimentando una inflación. A medida que aumenta el nivel de precios externos, según el principio de paridad de poder de compra, los precios internos también aumentarán.
se generará un exceso de demanda de dinero. Entonces, se abre la oportunidad para que el Banco Central incremente la oferta monetaria en la cantidad necesaria para contrarrestar el alza de los precios, dejando invariables los saldos monetarios reales. En este caso, el gobierno colecta señoriaje al mismo tiempo que mantiene sus reservas y que los precios aumentan. El segundo caso es cuando hay un crecimiento de la demanda de saldos monetarios reales en economía, debido tal vez a un incremento del PBI. Entonces, si el Banco Central incrementa la oferta monetaria en la cantidad necesaria para satisfacer el aumento de la demanda monetaria, no habrá exceso en la oferta de dinero ni inflación. Estas dos circunstancias hará que el gobierno cobre señoriaje, pero no hay impuesto de inflación ni pérdidas de reserva. Ahora veremos el impuesto inflacionario y el señoriaje. Como sabemos, el hecho de que el gobierno pueda obtener un flujo de recursos reales emitiendo billetes se conoce como señoriaje. En valor de términos reales, el señoriaje es en general igual a la variación de la oferta monetaria dividida por el nivel de precios, como se explica en la siguiente ecuación. Cuando la velocidad del dinero y el nivel del producto son fijos y la economía opera con un tipo de cambio flotante, la tasa de inflación es exactamente igual a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Por lo tanto, cuando los precios están subiendo, el valor real de dinero está cayendo. El señoriaje del gobierno difiere del impuesto de inflación. Esto puede ocurrir si la demanda de dinero por parte del público aumenta, en cuyo caso el gobierno puede obtener señoriaje emitiendo la cantidad de dinero deseada por el público sin provocar inflación. Ahora veremos la diferencia entre el impuesto inflacionario y el señoriaje. La mayoría de los economistas académicos están de acuerdo de que el señoriaje y el impuesto inflacionario son dos conceptos distintos. Como observaremos, según Keynes, el señoriaje es la renta del Banco Central que recibe por emisión de dinero, mientras que el impuesto inflacionario es la reducción de saldos reales a manos del público, que se produce por la inflación que deviene de la emisión monetaria sin respaldo. Según Friedman, Bailey y Kagan, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es igual a la tasa de inflación, lo cual es posible únicamente si la economía es estática. Sin embargo, debido a que las economías son dinámicas por definición y como está en crecimiento, el aumento de la masa monetaria no necesariamente debe coincidir con el incremento de los precios. En una economía en crecimiento, el Banco Central puede incrementar la oferta monetaria en razón del producto de que los cambios en el ingresos y de la elasticidad ingreso de la demanda de dinero aumenten. Según Angenor y Montiel, el dinero de una nueva creación genera una renta para el Banco Central que no necesariamente será igual con lo recaudado por el impuesto inflacionario. Esto se debe a que la demanda de dinero es variable, es decir, que la erosión de los saldos reales en manos del público no coincidirá con el señoriaje obtenido de la creación del dinero nuevo. Estas magnitudes son iguales únicamente cuando la economía opere en la tasa natural de desempleo y por ende todo incremento en la masa monetaria se vea reflejado en un incremento de los precios de la misma magnitud. Sobre señoriaje en el Perú hemos encontrado la siguiente evidencia empírica. Tenemos el artículo denominado Política Monetaria del Banco Central, una perspectiva histórica,
publicado por Guillermo Guevara Ruiz. La evolución de la economía peruana durante el presente siglo se caracteriza por la presencia de periodos de violentas fluctuaciones en las principales variables macroeconómicas, que la política fiscal y monetaria deberían tratar de estabilizar. Se identifican 3 periodos de alta inflación hasta la década de los 60. El primero ocurrió en la segunda mitad de los años 40, registrándose una tasa de inflación máxima de 45,8% en 1947. El segundo, a mediados de los años 50, cuando la tasa de inflación aumentó de 6,1% en 1956 a 16,1% en 1959. El tercer repunte inflacionario sucedió en los años 60, con una tasa máxima de 18,9% en 1967. Desde mediados de los años 70 y hasta 1990 se observaría una tendencia creciente en la tasa de inflación que desembocaría en un proceso hiperinflacionario, con una tasa de inflación de 7.649,7% en 1990. Una perspectiva histórica. 1922-1930, creación del Banco de Reserva del Perú. El Banco de Reserva del Perú se creó en marzo de 1922 como organismo regulador del sistema crediticio, siguiendo el modelo de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. El inicio de la Primera Guerra Mundial puso limitaciones al libre desplazamiento del oro, afectando la continuidad del patrón oro. La menor disponibilidad de efectivo metálico produjo una paulatina desaparición de las monedas y una crisis de liquidez en los bancos, muchos de los cuales se vieron obligados a suspender sus créditos. 1939-1948, la corriente estática. El inicio de la Segunda Guerra Mundial y el consecuente clima de inestabilidad propició el comienzo de una política de abierta intervención del Estado en la economía peruana. La aplicación de las medidas expansivas del gasto público explicaría la creciente tasa de inflación interna para el periodo, que lejos de ser corregida, fue reprimida mediante el establecimiento de controles de precios. Sin embargo, a pesar de dichos controles, la tasa de inflación acumulada entre 1941 y 1948 fue de 215,5%. Los desequilibrios fiscales generados por una política de subsidios ocasionaron presiones sobre la balanza de pagos que, bajo el esquema de controles imperante en la época, condujeron al control del mercado cambiario. 1957-1961, un episodio de alta inflación. El segundo episodio de alta inflación se observó en 1959. Como consecuencia del deterioro de las cuentas fiscales que se inició en 1956, así, en 1957, 1958 y 1959, el resultado primario del sector público fue negativo en 0,8, 1,9 y 2,5% del PBI respectivamente. Estos desequilibrios fiscales fueron financiados por una política crediticia expansiva del Banco Central. Entre 1957 y 1959, el crédito del Banco Central al gobierno creció en 134%. 1985-1990, recesión e hiperinflación. La política económica aplicada a partir de agosto de 1985 significó un retorno a los esquemas de intervención adoptados anteriormente entre 1968 y 1975, descuidándose en forma extrema los equilibrios macroeconómicos básicos. Ello llevó a una fuerte presión sobre las cuentas externas, que inicialmente trató de ser contrarrestada con el establecimiento de tipo de cambio múltiple, aranceles diferenciados y la moratoria del pago de la deuda externa. Hacia 1988, los desequilibrios eran de tal magnitud que hicieron infructuosos los intentos de estabilización y terminaron generando un proceso hiperinflacionario. Como resultado de esas políticas, entre 1988 y 1990, el PBI per cápita cayó en 32% y la inflación alcanzó niveles mensuales superiores a 50%.
Los efectos de hiperinflación y la recesión sobre la distribución del ingreso determinaron una caída de los salarios reales de aproximadamente 54% en esos años y un deterioro en la calidad de vida y de la infraestructura del país. Asimismo, se observaron niveles negativos de reservas internacionales, una marcada desintermediación financiera y la caída drástica de la presión tributaria. Otro ejemplo en el que se puede reflejar el señoriaje en nuestra realidad es la independencia legal y efectiva en el Banco Central de Reserva del Perú. La autonomía de un banco central facilita su tarea de lograr y mantener la estabilidad de precios. En particular, un banco central, al contar con independencia para determinar sus instrumentos de política, operaciones de mercado, entre otros, puede lograr mejor sus objetivos. Asimismo, un banco central autónomo está protegido de adoptar políticas expansivas que pueden surgir de los ciclos políticos. Estas expansiones injustificadas pueden generar problemas en el futuro, cuando se deba hacer frente a mayores inflaciones. Existe extensa evidencia empírica que reporte mejoras significativas en la independencia legal de la banca central a nivel mundial durante los 90. La mayor independencia o autonomía de los bancos centrales se ha reflejado en tasas de inflación más estables a nivel mundial de la mano con un manejo prudente de políticas monetarias y fiscales. El Banco Central de Reserva del Perú no ha sido ajeno a esta tendencia. Así, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú le ha permitido diseñar una política monetaria consistente con el objetivo de estabilidad de precios, logrando reducir gradualmente la inflación a niveles por debajo de los países desarrollados. Más importante aún, la economía peruana ha gozado de un importante crecimiento en los últimos años, y en alguna medida la estabilidad de precios alcanzada ha facilitado este mayor crecimiento. Fundamentos teóricos y evidencia empírica sustenta el vínculo entre mayor independencia de los bancos centrales con menores niveles de inflación. Sin embargo, un banco central puede gozar de elevada independencia legal y al mismo tiempo el nivel de independencia efectiva puede ser menor o mayor el estipulado por ley. Por lo tanto, para garantizar una mejora en la independencia efectiva de los bancos centrales, la independencia legal debe estar acompañada de cambios institucionales en el entorno en el cual opera el Banco Central.